Bueno, en esta clase vamos a ver el tema del Animation Blueprint, que es un blueprint dedicado exclusivamente para el control de las animaciones de nuestro personaje. Para ello, los Animation Blueprint van totalmente vinculados a los Skeletal Mesh y al Skeleton. Para ello, lo que nosotros vamos a hacer es una práctica de duplicación donde vamos a duplicar los originales de los paquetes que ya tiene diseñado Unreal y a partir de ahí adaptar todas las animaciones. Así que vamos a ir viendo. Para ello, lo primero que vamos a hacer es duplicar el esqueleto. ¿Pero qué es el esqueleto? Este es una jerarquía que se utiliza para definir los huesos, que también se suelen llamar articulaciones en un skeletal mesh. El skeletal mesh es, por decirlo de alguna manera, el disfraz que se le pone, o la malla que se le pone visual para el aspecto que tienen los personajes. Si se fijan, cuando nosotros hemos duplicado el esqueleto, no se muestra ningún personaje en el fondo que tiene. ¿Por qué? Porque no hay ningún personaje ni ningún skeletal mesh asignado a nuestros huesos. De esa manera, lo que vamos a hacer ahora es duplicar el skeletal mesh de base de Unreal Engine 5, y a partir de aquí asignarle el nuevo esqueleto que nosotros les hemos añadido, el nombre de plátano también. De esta manera, nosotros vamos a ver cómo podemos utilizar nuestro propio sistema de huesos para nuestros personajes y readaptarlos sin tener que modificarles de los paquetes originales. Por si en algún momento pasa algo, siempre podemos volver a recurrir a duplicarlo y seguir trabajando a partir de ahí. Como habíamos comentado, ahora que ya está duplicado, le vamos a hacer lo que sería un Find Skeleton para ver dónde está el esqueleto que tiene ahora actualmente. Y como veis, se encuentra dentro de la carpeta original del Mannequin que nos traía Unreal Engine 5. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer ahora es un Assign Skeleton para asignarle nuestro esqueleto. Esta pestaña nos ayudará a hacer lo que sería un retarget de todo lo que sería nuestro esqueleto con los Skeletal Mesh. Hay que tener en cuenta que si en algún momento nos faltan huesos porque el esqueleto es más complejo o a la inversa, este nos lo informará, lo veremos más adelante con el resto de personajes. Como vemos ahora ya dentro de nuestro esqueleto ya aparece el personaje de referencia que nosotros le hemos puesto como aspecto visual. A partir de aquí vamos a ver cómo podemos configurarlo para nuestro personaje base. Ahora, aunque visualmente no haya cambiado nada, realmente estamos utilizando tanto el Skeleton como el Skeletal Mesh nuestro, el que hemos duplicado y adaptado para que nosotros podamos trabajar a partir de ahí. Y por ello, ahora vamos a crear un Animation Blueprint. Verán el por qué hemos realizado toda esta gestión, ya que los Animation Blueprint necesitan un esqueleto sobre el que basarse para poder realizar todo su trabajo sobre animación. Para ello, también lo que vamos a hacer es coger todas las animaciones que nos da ya predispuestas el paquete de Unreal y hacer un sistema de retarget. De esta manera, podemos readaptar todas las animaciones al sistema de huesos que nosotros hemos duplicado. En este caso vamos a hacer un Replace Skeleton, pero tener en cuenta una cosa súper importante, que esto lo veremos en las demás prácticas durante toda la sección de animación. Esto solo lo podemos hacer siempre y cuando el sistema de esqueleto sea exactamente el mismo que el de la misma versión. Es decir, si nosotros tenemos un esqueleto de las animaciones en un esqueleto de Unreal Engine 5, solo podemos hacer un Replace a la de Unreal Engine 5. Más adelante veremos que si intentamos hacerlo con versiones de esqueleto diferentes, lo que puede pasar es que nuestro Skeletal Mesh se va a deformar. Por eso que en este caso, inicialmente lo que estamos haciendo es duplicándolas y vamos a hacer un reemplazo de esqueleto por el nuestro que nosotros hemos hecho, ya que simplemente hemos duplicado el esqueleto original de Unreal Engine 5. Ahora, para crear nuestro Animation Blueprint tenemos que irnos a Animation y aquí tenemos que seleccionar nuestros huesos. A partir de aquí vamos a ver cómo se trabajan con animaciones y de qué manera se vincula tanto el Animation Blueprint con los componentes como con el personaje. El Animation Blueprint funciona de una manera muy particular, ya que este ejecuta lo que serían las poses frame a frame. Es por eso por lo que se crea el movimiento. Por eso, generalmente siempre vamos a encontrar el nombre de pose en muchos de los lugares, porque realmente lo que está haciendo es, en base a una posición, la está refrescando continuamente frame a frame. También veremos que la ejecución de información, como si se está moviendo, si está saltando, si se está agachado, etcétera, también son comprobaciones que se van a ir ejecutando frame a frame. Esto lo iremos viendo con el tiempo. De momento vamos a colocar una animación normal de idle, de estar quieto, y vamos a ver cómo funciona y de qué manera podemos trabajar. Y vemos que cuando lo colocamos aparece como un tick verde y eso significa que el kit de huesos que tiene nuestra animación es el mismo que tiene nuestro Animation Blueprint. Ahora al darle compilar y asignarle el Animation Blueprint ya vamos a ver cómo nuestro personaje tiene su primera animación.
lo que son las máquinas de estado, los state machine. Estos son cápsulas de animaciones que nos permiten colocar diferentes estados de animación, como puede ser caminar, correr, saltar o estar quieto. De esta manera nosotros podemos controlar con diferentes parámetros qué tipo de animación es la que se tiene que reproducir. Para ello lo que hacemos es que los conectamos a través de una serie de nodos, que en este caso indican la dirección en la cual se va a ir ejecutando los estados. Si se fijan, son flechas, y dentro de esas flechas nosotros luego vamos a poder poner condiciones como en el caso de que se esté moviendo va a pasar de un estado normal a un estado de movimiento. Pero bueno, eso ya lo vamos a ir viendo, vamos a ver cómo se sacan funciones y cómo se va extrayendo información del personaje para nosotros generar diferentes tipos de estados. Poder generar movimiento, el primer estado que nos interesa es saber si el personaje se mueve, por eso vamos a promover una variable de tipo booleana y vamos a ver ahora de qué manera podemos hacer que esta variable vaya cambiando de verdadero a falso en caso de que nuestro personaje esté quieto o en movimiento. Esto es un ejemplo. Si nosotros aquí podemos generar lo que sería una promote to shade, una vez que entre transiciones de animación se vaya a repetir este mismo estado, la podemos utilizar sin tener que volver a programar. Y aquí vamos a generar lo mismo, pero a la contraria. Es decir, si se está moviendo, va a ir a caminar en caso de que no se esté moviendo, entonces volverá a estar en un estado de idle. Ahora que ya hemos hecho la configuración y hemos promovido el hecho de si se está moviendo o no se está moviendo, necesitamos ejecutar una función o una extracción de información que nos permita ir cambiando el valor de su move para saber si realmente se está moviendo o no se está moviendo. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a extraer lo que sería la velocidad y también vamos a extraer también la condición de saber si se está moviendo o no. Para ello, vamos a utilizar el Event Blueprint Update Animation. Esto es un evento que se utiliza dentro de Animation Blueprint para actualizar las animaciones del personaje en tiempo real. Ejecuta en cada fotograma y permite calcular y ajustar tanto las variables necesarias como las animaciones, la velocidad, la dirección, que es lo que nosotros vamos a empezar a generar ahora para obtener la información de si nuestro personaje se está moviendo o no. Para ello no vamos a castear directamente nuestro personaje, sino vamos a castear lo que sería el carácter, que es un casteo ya prediseñado por la gente de Epic Games para ahorrar tiempo en memoria. Y vamos a utilizar este evento que funciona como un begin play, es decir, solo se ejecuta al iniciarse el Animation Blueprint. De esta manera vamos a sacar la información o la referencia a un personaje padre y a través de eso vamos a sacar todos los movimientos, la velocidad y todo lo que se genera dentro del component movement que tiene nuestro personaje. Ahora que ya tenemos acceso a nuestro personaje y a nuestro character movement, desde aquí nosotros podemos extraer información directamente del movimiento de nuestro personaje, pero no lo vamos a hacer en este vídeo, ya que ahora vamos a seguir trabajando lo que sería montar la máquina de estado y luego extraeremos la velocidad y haremos la comparativa para saber si nos estamos moviendo. Así que nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.